Es la base para comenzar a pintar. Es un dibujo animado, la cabeza es como una bola. Lo único que yo tengo que prestarle atención es dónde va a pegar la luz. Más abajo en la teoría tienen un círculo como este. Es un círculo cromático básico. En este paso voy a dejar lo celeste, voy a pasar al rojo. Con el rojo voy a proceder de la misma forma. Voy a colocar colorante en un lugar de la paleta. En la parte de atrás, si ustedes se fijan en la imagen real, lo que tiene es como armado un patchwork. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La posición en la que voy a colocar el aerógrafo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes para los que me ven y todavía es de día en su país. Les habla Marisa Morelli Monfort, soy de Argentina para quienes no me conocen. Bueno, tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero ya está solucionado, así que ya estamos conectados. Los vuelvo a ver porque hace un tiempito, bueno, había hecho mi presentación con unas técnicas de pintura y bueno, nada, el video se ha perdido, así que volvemos a estar acá para que si quedó alguna duda y mostrar de vuelta una técnica que es realmente muy linda de pintura sobre tortas, que presenten sus dudas, nos conocemos, seguro va a haber gente nueva y bueno, contarles un poco qué es lo que yo hago. Para quienes me ven por primera vez, les cuento que yo soy profesora de dibujo y pintura y me dedico a la decoración de tortas ya hace unos cuantos años. Y hace un tiempo, bueno, lo que hice fue fusionar la pintura con la decoración y empezar a llevar técnicas artísticas y formas de pintar que no estaban, digamos, en la currícula cuando uno va a aprender decoración de tortas, ¿no? Empezar a pintar de otra manera, como si realmente nosotros pintáramos cuadros. Y a mí eso me pareció muy atractivo, el poder manifestarles y contarles, transmitirles y enseñarles a trabajar con ciertos materiales de otra manera, tener otro tipo de herramientas. Así que bueno, hoy nos volvemos a juntar para conversar un poquito de eso. Les doy la bienvenida a todos. Si van surgiendo dudas, me quieren hacer alguna pregunta, yo algunas las voy a ir respondiendo en el mismo momento del video, todo lo que pueda, y lo que no, después me tomaré el tiempo de volver a verlas y seguro les mande algún mensaje privado. Lo que estuvieron viendo recién, que era el video de presentación, bueno, habla un poquito, es un resumen de mi primera aula virtual, en realidad es una masterclass, no es una clase virtual convencional, que justo, bueno, Adriana, a quien le agradezco, hizo la publicación en estos días y la verdad es que hubo mucha repercusión. Así que bueno, como para que se enteraran un poquitito más de qué se trata y me conocen también a mí. Pero bueno, hoy en realidad lo que vamos a hacer es una técnica de pintura que no es la misma que está en la masterclass, por supuesto. Cuando yo hago estos videos en vivo siempre muestro otro tipo de técnicas que normalmente no las tengo incluidas en mis clases, como para, bueno, quizás algunas cosas son un poco más fáciles y que conozcan un poquito más. Así que bueno, nosotros vamos a trabajar hoy esto que ustedes ven acá, que es una pintura simple, bajo mi punto de vista no es difícil, es pintura decorativa. Quienes, por ejemplo, no se dedican o no se hayan dedicado siempre a las tortas y quizás en algún momento hayan estudiado lo que era, acá en Argentina le decíamos pintura country, a un estilo de pintura decorativa y hacíamos mucho lo que era la pintura avejentada, donde hacíamos pátinas y demás, y utilizábamos, por ejemplo, la pintura de flores en la pintura decorativa, pero logradas, por supuesto, desde, no es un realismo, porque no están pintadas como si fuera una pintura realista, pero bueno, la verdad es que es una cosa que son técnicas con ciertas pautas que si uno las aprende, son fáciles de hacer. Y es un muy buen recurso para tortas, digamos, para salir quizás.
Hay gente que no se anima a hacer flores corpóreas, digamos, en pasta todavía, y por ahí la pintura es un buen recurso para poder comenzar. O bueno, suma, siempre suma, es una técnica más, algo que yo creo que tiene mucha utilidad y que realmente las tortas quedan muy muy atractivas. En este caso es una torta chiquita de un solo piso, pero uno podría tener algo bastante más grande y continuar este juego de flores y lograr algo realmente que visualmente sea de un impacto interesante. Así que bueno, si les parece, yo les voy a ir hablando y hay otra cámara donde apunta. Yo acá tengo una plaquita, ¿sí? En realidad es un falso que está forrado con pasta americana, ¿sí? Pasta americana. Voy a hacer la primera aclaración porque es una consulta que me hacen bastante seguido cuando yo digo pasta americana. ¿Qué es? La pasta americana es, en algunos países, como fondant extendido, fondant, es la pasta de cubrir tortas, es la pasta con la cual ustedes van a forrar la torta, con la que la van a cubrir para hacer la decoración, ¿sí? Ahora, esta técnica se puede también utilizar arriba de lo que es pasta de goma. La pasta de goma es la que utilizamos, por ejemplo, para hacer las flores, la que tiene CMC, la que es más flexible, que si yo la dejo secar, también puedo pintar tranquilamente sobre la pasta de goma, así que también lo podrían hacer. Sobre pastillaje, también lo puedo hacer sobre pastillaje. ¿Qué diferencias voy a notar? Bueno, que el pastillaje, como es poroso, lo que va a suceder es que va a absorber más rápidamente. Pero si está bien seco, la verdad es que lo pueden trabajar perfectamente bien, así que es una técnica que la pueden utilizar sin ningún problema sobre cualquiera de estas pastas. En mi caso es pasta americana, o sea, yo voy a pintar igual que si estuviera pintando la torta. Lo voy a hacer en esta plaquita para que ustedes lo puedan ver bien en horizontal, ¿sí? En general, cuando doy las clases pinto así, cuando yo estoy mostrando la técnica para que tenga mejor visualización. Bueno, entonces, ¿qué tengo preparado yo? Tengo una paleta donde lo que yo estoy trabajando son colorantes en pasta. Ahí viene otra de las consultas. Muchos me preguntaban si es lo mismo los colorantes en gel, porque hay ciertos países donde los colorantes en pasta no se consiguen. En realidad el colorante en gel lo que tiene es que tiene mayor transparencia. Entonces me dificulta un poco lograr algunas técnicas de pintura. Para esta no voy a tener inconveniente. Lo que sí yo sugiero que si van a trabajar con colorantes en gel es que no hagan dilución. Que si lo van a diluir sean muy pocas gotas las que van a colocar para no generar más transparencia de lo habitual. Nosotros acá en Argentina tenemos colorantes en pasta, ¿sí? Yo les voy a mostrar cuál es la textura para que ustedes se den cuenta de qué estoy hablando. Ahí se ve, lo voy a mostrar. Es una pasta, no es un gel, fíjense que no tiene transparencia, ¿sí? Acá en Argentina, bueno, nosotros tenemos esto como habitual. Pero por ejemplo la vez pasada me habían visitado unas alumnas de Perú que se llevaron incluso colorantes de acá porque me decían que allá no conseguían colorantes en pasta, salvo de la marca Wilton, así que eso ténganlo en cuenta. Si están afuera y no consiguen lo que nosotros trabajamos acá, por ejemplo la línea de Wilton sé que tiene colorantes en pasta y colorantes en gel, entonces al elegir para pintar, mi sugerencia, colorantes en pasta. ¿Con qué voy a diluir? Bueno, yo voy a trabajar con un alcohol, ¿sí? Alcohol, el de farmacia, el que ahora estamos usando por el tema del COVID, o sea que no nos va a faltar alcohol en casa. Con eso vamos a diluir. Igual la dilución va a ser muy chiquita, no voy a trabajar, digamos, con la pintura de forma acuosa. Yo necesito que tenga cierto cuerpo, por eso elijo los colorantes en pasta. Bueno, este es un dibujo muy fácil, la verdad es que es muy fácil. Nosotros vamos a trabajar en este sector, yo voy a empezar con las hojas, ¿sí? Y fíjense que yo no realicé ningún dibujo, en realidad voy a trabajar directamente con los pinceles. Así que, pinceles que elijo, pincel de pelo suave, ¿sí? Suavecito, lo voy a mostrar acá, ven que es súper suave, no es
Si es de pelo natural, mejor, no es necesario. Me dicen que en algunos lugares se llama de cerda igual. Bueno, acá en Argentina lo que le llamamos pincel de cerda es un pincel que es sintético y es muy duro. O sea, eso no nos sirve. Nosotros necesitamos que sea súper suave. Al momento de elegir, ese es el tipo de pinceles que vamos a elegir. Es como parecido a los pinceles que podemos utilizar para el maquillaje. Ahí está. Ahí seguro se van a dar cuenta de qué hablo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a humedecer un poquito mi pincel en el alcohol y voy a tomar, yo acá tengo un colorante verde. El colorante verde, fíjense que es un verde bastante oscuro y es el verde que utilizamos normalmente para el musgo y ese tipo de cosas. ¿Qué voy a hacer con esto? Yo voy a bajar un poquitito la densidad de la pasta. No tiene que chorrear, ¿sí? Tiene que estar parecido a una pintura acrílica, como para que se den cuenta de qué hablo, ¿sí? Voy a tomar, y lo que voy a hacer primero es marcarme con el pincel la forma general de la hoja, o sea, el contorno de mi hoja. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer ahí. Ahí yo voy a pintar una hoja, ¿sí? Voy a colocar pintura en la parte central, pero todo esto va a quedar tapado, es solamente para saber de dónde a dónde yo voy a pintar. Voy a hacer una ahí, voy a hacer otra por acá. Si no se animan a hacerlo directamente con el pincel, primero lo pueden marcar con un lápiz de grafito o con un pincel con un poquito de cacao si no quieren poner grafito sobre la pasta, no hay ningún problema. Y vamos a hacer una un poquito más grande para que se vea bien y nos sirva de guía de dónde vamos a pintar. La idea de estas clases que yo muestro es para animarlos a que ustedes tomen los pinceles. Bien, entonces, yo marqué el contorno o el lugar y todo el espacio que van a ocupar mis hojas, ¿sí? Con el mismo pincel que yo estoy trabajando, lo que voy a hacer ahora es trabajar con el verde que yo trabajé y con un poco de blanco. Entonces, voy a poner un poquito de blanco. Yo tengo acá bastante porque lo voy a usar en varios momentos. Entonces me voy a pasar un poco de blanco para este lado. Ustedes lo ven esto ahí en la pantalla. Mismo pincel. ¿Qué voy a hacer ahora? Una doble carga. ¿A qué se refiere la doble carga? A que en el pincel yo voy a tener los dos colores. Entonces, voy a tocar con el verde. Voy a pasar un poquito más de verde primero para acá. Lo voy a aligerar un poquito. Voy a tocar con el verde la parte de atrás del pincel, ¿sí? Como un triangulito del pincel. Toco con el verde. Y la punta de mi pincel, ahí se ve, ahí la punta de este pincel, voy a girarlo y voy a tomar pintura blanca. Ahora lo voy a mostrar para que se vea que están los dos colores. ¿Ven? Lo voy a poner ahí en la parte. ¿Ven? Ahí yo tengo dos colores. En mi paleta voy a pincelar un poquito, lo voy a mostrar acá. Ven que tengo los dos. Yo pincelo un poquito para que se fusionen en el centro. Con lo cual yo voy a estar teniendo tres colores y más también porque en realidad voy a estar formando como un degradé. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a parar en el final, ¿sí?, de mi hoja y voy a generar este movimiento. Voy a hacer como unas comitas, voy a ir y volver, ir y volver, ir y volver. Voy hacia el centro. Si veo que se me fusionan mucho los colores, vuelvo a tomar. Vuelvo a pincelar primero para asegurarme que no me queda el manchón y sigo con mi trabajo. Arranco de afuera hacia adentro. Ahí. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Retoco el color, retoco el blanco, pincelo hacia un lado y hacia el otro. Si quieren pueden girarla la torta, no tienen ningún inconveniente. Y si la tienen que pintar
porque a veces me dicen vos pintás en horizontal y uno la torta la tiene de frente, entonces es más complicado. ¿Es más complicado? Sí, un poquitito sí, pero con esta técnica que yo estoy usando no corro el riesgo de que la pintura, por ejemplo, se chorree. Entonces no hay problema, incluso es fácil. Lo que siempre yo sugiero es que la torta, si ustedes la van a pintar de frente, es que la coloquen a la altura donde la mano les quede cómoda, por ejemplo, como para apoyar el codo sobre la mesa. ¿Sí? Poder trabajarla a esta altura sería, la altura de mi cara yo tendría que pintar. No puedo estar pintando acá abajo o mucho más arriba. ¿Sí? Siempre bien de frente, a mi altura. Bueno, entonces, habíamos tomado el color y vuelvo a hacer lo mismo, pero hacia el otro lado. Con el pincel al revés. Voy a tomar un poquito más de verde, para que no me quede tan claro. Un detalle a tener en cuenta, cuando ustedes trabajan con colorantes blancos, esto lo digo siempre, pero cuando ustedes trabajan con colorantes blancos, les va a parecer que al momento de pintar queda muy blanco, que se resalta mucho. Bueno, tengan en cuenta que el blanco, al correr de los minutos, el otro color con el que yo estoy trabajando, lo va a ir como comiendo, como tapando. Entonces ese blanco no va a quedar tan fuerte como cuando yo lo pinté. Así que no escatimen al poner pintura blanca, ¿sí? Bueno, entonces voy a mostrar ahí, así se ve en detalle cómo es el trabajito que yo estoy haciendo en las hojas. Una vez que termino de hacer estas comitas, lo que hago es tratar de unir en el centro, le hago una liñita como uniendo ese trabajo que yo hice. Esta es una de las formas de hacer las hojas. Cuando esta pintura se empieza a fusionar, empieza a quedar muy muy bonito. Vamos a hacer una más. Voy a limpiar un poquito mi pincel, simplemente para para unificar el color. Humedezco un poquito. El pincel no tiene que estar empapado, ¿sí? Simplemente húmedo. Voy a colocar verde, blanco en la otra punta. Acuérdense, esto se llama doble carga. Pincel un poquito en la paleta para unificar, para hacer este degradé que yo necesito. Y voy a mi otra hoja. Esto yo lo puedo hacer de a uno o puedo hacer este movimiento. Lo que tengo que tener en cuenta es de llegar al centro cuando lo hago, ¿sí? Lo voy a volver a mostrar porque ahí lo hice más rápido, pero para que vean que se puede hacer todo junto. Cuando yo arranqué hoy, lo que hice fue mostrarles como una comita esperando a la otra. Bueno, lo que pueden hacer es hacerlas todas juntas. Lo muestro en esta, ¿sí? Arranco, subo y bajo, ¿ven? Subo y bajo. Lo que me tengo que asegurar es de llegar al centro. Subo y bajo, subo y bajo. Tengo que llegar al centro. Ahí vamos. Termino de un lado, vuelvo a hacer lo mismo del otro. Pincelo un poquito y voy de este lado. Vamos a hacer la otra que era más grande. Cuéntenme si les gusta pintar. El que pinta, qué es lo que se ha animado a hacer. Ahí estamos. ¿Para qué utilizarían esta técnica? Ahí vamos. Unimos un poquito para que no se vean muy separadas. Y del resto se va a ocupar en realidad, ahí lo voy a mostrar, se va a ocupar los minutos que vayan pasando y el verde vaya absorbiendo un poco este blanco y terminen fusionadas. Entonces lo que yo voy a estar logrando es un juego de luces y sombras que queda muy muy bonito. Bien, como estas hojas yo puedo hacer muchas, ¿sí? Yo en realidad acá les mostré 3 como para que vean cómo se trabaja. Fíjense que es una sola pincelada la que genera todo este degradé de colores
que si nosotros estuviéramos haciendo una pintura realista tendríamos que cambiar un montón de pinceles, un montón de tonos, mezclar, fusionar. Acá en la pintura decorativa la idea siempre fue que la simpleza llegara a algo lo más parecido posible y que visualmente generara esta ilusión de que, bueno, de que se parece en realidad a una hoja de verdad. Una vez que yo tengo esto, tengo que empezar con la flor. La flor básicamente arranca de la misma manera. Yo voy a trabajar con un pincel como el de recién, son pinceles chatos, ahí voy a mostrar. Es un pincel chato, ahí se ve, ¿sí? Se ve la punta, ahí, ¿sí? Un pincel chato, exactamente igual al otro, es un poquitito más grande de tamaño, nada más, esa es la única diferencia que tiene. Para pintar esta flor yo lo que voy a hacer es ubicarme en el centro. ¿Cuál va a ser el centro de mi flor? Entonces, yo voy a estar trabajando con el colorante que les mostré hoy, es un violeta, acá en Argentina se llama violeta L, ¿sí? Es un lila bastante subido, pero no es el violeta tradicional, realmente es muy bonito, tira los magenta, es un color muy lindo. Les cuento cómo es, igual ahora lo van a ver cuando yo pinte, pero como para que quizás si no tienen los mismos colorantes que tenemos nosotros, pueden buscar algo que sea parecido. Igual, les repito, como esto es una técnica, no es una flor realista, ustedes pueden utilizar la tonalidad que más les guste. No necesariamente tienen que recurrir a este color, es una flor que podría ser amarilla, ¿sí? No hay inconveniente con eso. Entonces, voy a tomar un pincel, voy a humedecerlo un poquito, voy a tomar un poquito de mi pintura, en este caso de mi colorante, mientras lo diluyo contesto qué tipo de pinceles son buenos para pintar. El anterior también era chato, sí, el anterior era igual, la única diferencia que tenía era que era la punta en diagonal, pero es exactamente igual, no necesariamente tiene que ser en diagonal. Sí, estoy trabajando con pinceles chatos y bueno, ya hace un ratito les decía que elijan pinceles de pelo suave, que sé que en algunos países les dicen de cerda también, bueno, no son los de cerda de Argentina, así que de pelo suave, parecidos a los que utilizan para maquillarse. Los tienen que comprar en las artísticas, en las casas que se dedican exclusivamente a la gente que pinta, más que en las casas de decoración de tortas. En una artística los van a saber guiar mucho mejor. Entonces, voy a tomar un poquito del colorante, en este caso el violeta, y lo que yo voy a hacer es hacerme un óvalo. Yo lo voy a hacer bastante grandecita para que ustedes la vean bien. Voy a hacer un óvalo donde va a estar el centro de mi flor. Como habíamos hecho con las hojas, ¿sí? Hacemos un sector para determinar el espacio que va a ocupar el centro de mi flor. Lo pincelo. Recomendación cuando ustedes van a pintar una torta es que hagan la cobertura por lo menos 2 o 3 horas antes. Depende eso de la pasta que elijan para cubrir. Nosotros acá en Argentina, si trabajamos con pasta americana, podemos cubrir, dejarla 10-15 minutos y si no hay humedad, enseguida podemos empezar a pintar, pero con otras pastas no se puede y por ahí tenemos que colocar, hacer cambios, modificaciones para que se seque. En Buenos Aires, por ejemplo, hay mucha humedad, entonces a veces sucede eso. Pero si no, bueno, esperamos un poquito más. La idea es que cuando yo toque la pasta, haya hecho como una capita seca. En ese momento yo puedo pintar tranquilamente. Bien, si no, la colocan cerca de un aire acondicionado, por ejemplo, un ratito. Bien, bueno, entonces yo ya tengo el espacio donde yo voy a utilizar de pie de mi flor, como la guía. De ahí, a partir de ahí yo tengo que trabajar. En el caso de la flor yo la voy a trabajar absolutamente toda con la doble carga. Entonces voy a humedecer mi pincel, voy a retirar lo más pesado, digamos, del alcohol y voy a tomar de un lado violeta
Y del otro lado, blanco. Fíjense que estoy trabajando con re poquitos colores. Voy a hacer lo mismo que hicimos hoy, ¿sí? Voy a mostrar ahí. Voy a pincelar en la paleta y fíjense cómo se empieza a formar ese degradé de color. El blanco tiene que estar en la punta, ¿sí? Que se supone que es el lugar donde la flor va a recibir la luz, por lo tanto los pétalos en ese lugar van a estar más iluminados y más blanquecinos. Yo me voy a parar en el óvalo que yo pinté en una de las puntas, ¿sí? Y el movimiento que yo voy a hacer, fíjense, ahí lo van a ver bien, yo voy a subir, voy a tomar un poquito más de violeta, ahí, voy a subir y voy a ir haciendo más o menos las mismas comitas que hacía hoy. Ahí, ¿se ve? Ahí me acerco un poquito. Ahora le voy a poner un poquito más de blanco al próximo para que se note más el cambio de colores. Vuelvo a tomar violeta por un lado, doble carga, acuérdense, violeta, blanco. Pincelo y voy a hacer otro. Ese sería el primer pétalo. El siguiente va a estar al lado, pero no arranco dejando un espacio, arranco como encima del último pedacito. Pero si este yo lo terminé, supongamos que acá hay una flecha, baja para allá, el que arranca cruzado, para notar que es otro. Entonces arranco de acá y empiezo. Ahí. Y ahí tengo otro pétalo. ¿Se ve? Bien. Vuelvo a tomar. Vuelvo a pincelar. Y voy a hacer el siguiente. Lo mismo. Uno bajó para un lado, yo voy a arrancar hacia el otro. Tampoco es necesario que sean todos iguales o que tengan el mismo tamaño, ¿sí? Acuérdense de poner mucho blanco, un poquito de violeta y voy a hacer el último de este sector trasero de la flor. Ahí. Fíjense que va y viene nada más la pincelada, no es difícil, sube y baja, como que estoy haciendo una M, sube y baja, ¿sí? Ustedes cuando hacen el pétalo se acuerdan de mí, ¿cómo se llamaba la profe? Marisa. Entonces, bien. Bueno, hicimos 4 pétalos para la parte de atrás, ahora vamos a hacer 2 pétalos más, pero que son los de este costado. Y como están en el costado de la flor, van a estar más caídos, ¿sí? Como abrazando un poquito más. Entonces yo ahí voy a girar un poquito la torta, voy a tocar nuevamente. Este es el único trabajo, digamos, que cada vez que uno tiene que hacer una pincelada, tiene que volver a cargar el pincel. Pero es la única forma de que esta diferencia entre el color oscuro y el color claro se sigan notando tanto. Si no, a medida que yo pincelo, sobre todo como voy y vengo, se fusionan mucho. Entonces al fusionarse tanto pierdo enseguida eso. Entonces, bueno, eso a tenerlo en cuenta. El que sigue, yo lo que voy a hacer es hacerlo más inclinado. Fíjense que yo voy a arrancar acá y lo voy a llevar como cayendo. Subo y este va a caer. ¿Sí? Ahí. Voy a hacer uno más, que es el que va a estar del otro lado. Si yo tengo que pintar para el otro lado, no hay problema, ¿sí? Que yo gire el pincel. Lo que tengo que tener en cuenta siempre es que, acuérdense que tengo el blanco que va para arriba. Entonces, cuando haga el movimiento tengo que tener en cuenta esto. ¿Ven? Está en el mismo lugar. Ahí está. Ahí yo tengo entonces los pétalos traseros y los pétalos del lateral. Estos son los que están atrás de todo. Se va a ver nada más que una punta. Bien. Ahora voy a enjuagar un poquito el pincel como para sacarle lo más grueso y vuelvo a arrancar. Humedezco, retiro lo más grueso y voy a hacer otra ronda de pétalos sobre estos. Vuelvo a tocar violeta,
Ahí. Blanco. Acuérdense siempre primero de pincelar sobre la paleta para asegurarme que el degradé se empezó a formar. Y lo que voy a hacer es otra línea de pétalos. Entonces vuelvo a mi óvalo, pero yo recién salí de afuera, ¿no? Del límite. Bueno, ahora voy a salir un poquitito dentro, pero tengo que tapar esta parte. Entonces, acuérdense, el blanco hacia arriba y vuelvo a arrancar. 1. Voy por el segundo. Ahí está. Ahí yo ya empecé a meterme dentro de este óvalo que habíamos marcado. Voy por el tercero. Otro más. Violeta, blanco, pincelo. Este ya va a estar más para el costadito. Ahí estamos. Entonces ahí ya tenemos 2 filas de pétalos. Fíjense como el de adelante ya me genera esa sensación de que el de atrás, bueno, está atrás justamente por nosotros habíamos dejado la parte oscura más abajo. Entonces, como yo le estoy poniendo el pétalo de adelante, tiene las puntas blancas, me genera más esa separación entre una fila y otra. Bien, una vez que yo realicé esos dos, los que tengo que empezar a hacer son los de la parte de abajo de la flor. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar violeta. ¿Les viene gustando hasta ahora o no les gusta nada? No, sí, les va a gustar porque es realmente una técnica que la pueden practicar en papel, por ejemplo, ¿sí? La pueden practicar tranquilamente con los mismos colorantes en papel, hasta que ustedes están cómodos con la técnica y después utilizarlas para las tortas. México, Uruguay, Perú, Puerto Rico, Ecuador, wow, un montón de lugares nuevos. ¿Cómo se llamará esta técnica por allá? Acá, ya les digo, era pintura decorativa y hacíamos pintura country. Pintábamos sobre madera, adornos, relojes, cosas para las casas, los muebles. Bueno, quizás allá tengan otros nombres, me pueden contar. Bien, vamos a hacer entonces los pétalos de la parte de abajo. En este caso yo voy a dar vuelta al pincel, porque yo ahora necesito que el blanco esté hacia afuera. Entonces, igual que hoy, lo que voy a hacer es ahí, genero 1. No tengan miedo de dar vuelta el pincel. Ustedes lo pueden usar tanto para un lado como para el otro. Fíjense el movimiento que yo hago, es para allá o para allá. Lo que no puedo hacer, ¿sí?, es girarlo así, porque entonces yo estaría cambiando de lugar lo que son las luces y las sombras. Bien, hacemos 1. Vamos a hacer el que está de este lado, en este caso. Lo vamos a hacer desde acá. Y ahora vamos a hacer unos centrales. Tomamos el violeta, blanco, vuelvo a pincelar. Fíjense que este lo voy a superponer al anterior. Y el último también. Si se les ensucia mucho el pincel, que ustedes ven que ya cuando toman los colores se fusionan mucho y no se nota esto de la luz y la sombra, lo limpio con el alcohol que estoy trabajando. Tengan siempre otro vasito con alcohol limpio que sea solamente para lavar el pincel. No utilicen el mismo que están usando para diluir. Lo mojo un poquito. Vuelvo a tomar el color violeta. Como nosotros lo estamos cargando mucho el pincel, porque cada pincelada estamos tomando pintura, es muy probable que se les vaya fusionando mucho. Entonces, bueno, lo limpian y vuelven a arrancar sin ningún tipo de problema. Pero siempre cuando ustedes lo cargan, tienen que notar en el pincel, ahí, los dos colores de un lado y del otro. Y cuando hago la prueba, siempre, primero pruebo en la paleta, tengo que ver esa diferencia de tonalidad. Bueno,
Vamos al último pétalo de esta parte. Lo voy a superponer a estos dos que habían quedado. Ahí está. Ahí yo hice todos los pétalos de la parte de atrás. Voy a ir ahora a una filita de pétalos sobre esos. Ahí. Esto lo vamos a dejar, vamos a ir a hacer el centro. Les voy a mostrar el centro, ¿sí? Nosotros dejamos un espacio de este óvalo sin pintar. Es el que vamos a usar para hacer el centro de la flor, que si yo lo miro parece un repollito, ¿sí? Como un repollo, o sea, como que están todos los pétalos amuchados, agarrados uno arriba del otro. Entonces, tengo mi pincel preparado con los dos colores y lo que voy a hacer es, primero voy a hacer unos pétalos acá, así, fíjense. 1, 2 y lo llevo para el centro, como que envuelven mi centro, ¿sí? Lo voy a girar y voy a hacer 1, 2 y envuelve. Son como dos comitas que envuelven la parte central, ¿sí? Una vez que tengo esos, voy a volver a tomar el color. Acá es donde empieza a cambiar, digamos, la pincelada. Y quizás en el centro no necesito tanto blanco. ¿Por qué? Porque en realidad como la flor está bastante cerrada, no se notaría tanto la luz. Una vez que yo hice esos dos, lo que hago son, a ver si se ve bien ahí, ¿no? Me apoyo en la base de este repollito, subo y hago como un pétalo chiquitito y que envuelve. Y termina, fíjense que cuando termino como una comita, para cerrar el pétalo. En los demás terminaba recto. Acá no, acá cierro como si fuera una comita. Vuelvo a tomar. Pincelo. Y voy a hacer lo mismo del otro lado, ¿sí? Si quieren lo giran. Y ahí lo que hago es, fíjense, hago como una comita. Ahí se ve, ¿ven? Bien. Hasta acá es fácil, ¿eh? Si seguimos el paso a paso es súper fácil. Yo lo estoy trabajando despacito. Ustedes una vez que le agarran la vuelta, digamos, y se acuerdan cuál es el paso a paso, lo van a hacer súper rápido, ¿eh? No van a tardar lo que estoy tardando yo estoy haciendo despacito. Con esto yo tendría los pétalos que envuelven este repollo, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Entonces, ahora lo que voy a hacer es un pétalo más chiquito. El movimiento más cortito, vamos acá, más cortito, eso lo que hace es cerrar mi repollito. Voy a hacer uno más que va a envolver todo esto. Ahí. Este va a estar afuera, pero no deja de ser parte de esto que está como cerrado, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno más. Ahí. Y ahora vamos a hacer otro igual de este otro lado. Ahí está. Ahí yo hice todo mi repollito. ¿Qué me falta? Me va a faltar en el frente uno o dos, que son en realidad, quizás en esta se ve más, los pétalos que envuelven este repollito y que se van abriendo, ¿sí? En el frente es donde yo lo voy a ver esto. Entonces, voy a tomar violeta, blanco, y voy a hacer acá adelante. Lo voy a poner así, así ustedes ven bien de qué les estoy hablando. Como estos se están abriendo, en realidad no van a estar tan cerrados. Bueno, sí, obviamente no van a estar tan cerrados. Están apoyados en los anteriores. Así que al pintarlo yo tengo que tener eso en cuenta. Entonces va a ser una pincelada más parecida a la que hacíamos al principio. Me paro en el borde del repollito. Son chiquitos, pero están como más parados.
Vuelvo a tomar ahí y voy a hacer uno más acá. Ahí tengo dos. Y voy a hacer uno en el frente, que va a ser el que me va a dar la formita en la flor. Voy a hacerlo desde acá. Ahí yo tengo mi repollito central armado. ¿Cómo termino esto? Haciendo una hilera de pétalos que va acá, que es la que recién se abre de este centro. Entonces, tomo violeta, tomo blanco. Acuérdense que yo ahí les dije que en realidad yo estoy trabajando con el violeta, pero ustedes la flor la podrían hacer del color que más les guste. Así que a practicar. Bien, yo me pongo un poquito de costado porque me da el brillo de la luz. Entonces, acá lo que hago es una hilera más sobre esta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho lo dejamos para después? Arranco de ahí y lo llevo hacia ese repollito que estuvimos haciendo para simular que es un pétalo que en realidad viene de ahí. Ahí. Y voy a hacer uno más. Y con eso la flor ya tiene ahí. Y le voy a hacer uno chiquitito para unir esto. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Ahí. Ahí yo tengo mi repollito armado y los pétalos de la flor. ¿Cómo voy a acompañar esto? ¿Cómo la voy a terminar esta flor? Bueno, yo tengo en la paleta esos dos colores, ¿verdad? Violeta y el verde y el blanco. Si yo mezclo en estos colores que estuve utilizando, por ejemplo el violeta, le pongo una pizquita de este verde, se va a formar una especie de marroncito. ¿Sí? ¿Se ve? Vamos a poner un poquito más de violeta. Ahí. Se forma una especie de marroncito. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? En el centro, donde quedó la unión de los pétalos de arriba del repollito este, yo lo que voy a hacer es hacer unos puntitos. Ahí adentro. Que va a ser el centrito de mi flor. ¿Sí? A la flor yo por supuesto le puedo hacer ramita, absolutamente todo. Lo que voy a hacer sí es, con este marroncito que yo formé, voy a tomar un pincel finito, así, con el que escribimos normalmente, lo voy a mostrar acá, ahí, un liner, ¿sí? Súper finito. Voy a tomar un poquito del color que formé recién. Este sí bastante más aligerado, bastante más acuoso que yo pudiera escribir. Y lo que voy a hacer son unos zarcillos, para los cuales yo tengo que tener la muñeca bastante suelta, o sea, practicar escribir, ¿sí? Lo que pueden hacer es en un papel probar si me salen líneas, que el trazo no se corte. Entonces, voy a tomar un poquito del marrón y, por ejemplo, yo voy a hacer acá unos zarcillos que salgan. ¿Cómo los hago? Bueno, ahí, unas liñitas irregulares, ¿sí? Vamos a hacer una por acá. Eso acompaña muy bien, queda muy bonito y les sirve para hacer ejercicio de pulso perfectamente. Vamos a hacer una hojita más para que esto quede bien terminado, que se vea más bonita. La vamos a hacer por acá como para acompañar esta flor. Vamos a poner ahí una más chiquita y una del otro lado. Vamos a hacerla para acá. Ahí está. Como acompañando y armando un conjunto floral. Yo podría hacer muchas flores,
y completar toda una torta. Acuérdense, de paso para los que están viendo ahora, que por ahí no vieron cuando arrancamos, estamos usando para todo la misma técnica. Como hice con las flores, doble carga, puse verde de un lado, blanco del otro. Y lo que hago es este movimiento de afuera hacia adentro para generar ese como zigzag y este juego de luz y sombra. Algo muy fácil y que realmente queda súper lindo. Vamos con esta otra. La vamos a hacer al revés, como que está para allá. Ahí vamos. ¿Cómo está terminada mi torta? Bueno, en realidad como la idea era una torta estilo vintage y avejentada, yo lo que utilicé, yo les contaba que esta técnica en realidad es de pintura decorativa, ¿no? Entonces cuando uno hacía pintura decorativa, en general, lo que hacíamos era avejentar las piezas. Como si hubiéramos arreglado o rejuvenecido una pieza vieja. Entonces lo que hacíamos era simular esta vejez en las piezas, y cuando pintábamos, por ejemplo, sobre madera, lo que hacíamos era pasarle un producto que acá en Argentina se llama betún de Judea. El betún de Judea es un polvo negro muy parecido al alquitrán, ese tipo de cosas, que se diluye en un alcohol o en una trementina. Es entre un marrón y un negro, ¿sí? A veces venía como en un aceite, dependía, por ahí venía en una pasta también. Y nosotros se lo pasábamos y generábamos lo avejentábamos con eso. Bueno, yo pensando a ver cómo podíamos hacer, en realidad se puede hacer con la pintura diluida. Yo de hecho lo utilizo mucho, diluido en alcoholes, pero bueno, una colega en realidad me enseñó a hacerlo de otra forma y la verdad es que es una técnica que a mí me gusta mucho también, así que bueno, les voy a mostrar cómo es de esa forma. Yo tomo un poquito de colorante en polvo, ¿sí? Pueden utilizar colorantes liposolubles, colorantes que sean comestibles. En polvo yo utilizo un marrón, en realidad acá se llama tierra de sombra, ¿sí? Y lo que hago es, me paro afuera de la pieza con el pincel, elijo un pincel que esté también de pelo suave, pero que esté viejito, que esté gastadito, que los pelos estén abiertos. Retiro el excedente, me paro afuera y lo que voy a hacer es pincelar hacia adentro, toco y suelto. Y de forma irregular, no tienen que ser todas las rayitas iguales, ¿ven? Pero siempre arranco de afuera. Vuelvo a tocar un poquito, arranco desde afuera. Mismo incluso esta técnica no necesariamente ustedes la tienen que hacer sobre la torta. Estaría muy bueno por ahí que si no se atreven a pintar directamente sobre la torta, por ejemplo, la usen para hacer un adorno. Ustedes pueden hacer el adorno y después aplicarlo. Ahí. Lo mismo voy a hacer de este lado. Y fíjense cómo cambia. Yo en el caso de la plaquita de hoy utilicé una pasta en blanco para que se notara bien cuando yo pintaba. La torta original en realidad está trabajada con una pasta coloreada con un marrón, pero es un marrón muy clarito, parecido a un color piel, ¿sí? Queda muy bien, pero pueden utilizar cualquier color de base también. Tengan en cuenta siempre el color que van a elegir, por ejemplo, para la flor, para que se destaque, ¿no? Ahí vamos. De esta forma la pieza queda avejentada, parece que es más antigua. Voy a retirar el excedente y fíjense cómo cambia el aspecto
de lo que ustedes veían recién a verlo con esta pátina avejentada, ¿sí? La verdad es que queda, a mí me gusta mucho, me gusta más. Eh, pero pueden hacerlo o no. Sinceramente me parece que es como que termina el estilo que tiene este trabajo. Así que bueno, eh, espero yo que les haya gustado, que les resulte fácil y les dé ganas de probar. Los espero a todos los que quieran aprender a pintar, que me consulten por la masterclass que estoy dando de forma virtual, que mi sugerencia siempre es como el primer paso para la pintura. Yo acá en Argentina lo di durante 3 años en manera presencial y realmente los logros de los alumnos fueron formidables. Yo incluso en mi Facebook subí de la clase que di en Mendoza, los trabajos de los alumnos, realmente es muy muy bueno, así que al que quiera animarse, los espero con las consultas y los espero en la clase. Y bueno, fíjense también este video, esta es otra técnica, practíquenla en papel, después llévenla a la pasta de la torta. Si no se animan a pintar en una torta, pinten un adorno, súmenlo. La idea es que tengan más herramientas, más trabajos, más cosas para ofrecerle al cliente eh, con respecto a sus tortas. Así que bueno, espero que les sirva, que le den provecho, que aprovechen este tiempo los que todavía no podemos salir de casa para seguir aprendiendo, y los que ya empezaron a salir, por favor, cuídense. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Adriana, por volver a convocarme para estar en el festival. Y bueno, les mando un saludo enorme desde Argentina. Un placer.